Les grabo a propósito de la consulta que nos deja Karina, que dice: anoche tuve una cena con dos amigas que no veía hace tiempo. Al escuchar a una de ellas notaba que ella decía tener una autoestima alta, muy alta, pero para mí era solo ego. Y nos pregunta si podemos explicar la diferencia. Bueno, con respecto a la autoestima, puede tratarse de muchas cosas. Es importante que nos tomemos, como coaches, como terapeutas, nos tomemos el tiempo suficiente para indagar a una persona y en el contexto adecuado, ¿cierto? Eso es importante porque a veces un mismo comportamiento observado en un contexto nos puede insinuar un trasfondo muy distinto que si lo observamos en otro contexto. Por ejemplo, en una cena con amigas que hace mucho que uno no ve, uno puede tener unas conductas muy diversas. Se puede, puede tomar de más y su estado anímico se pone achispado y locuaz y uno habla y habla y habla. O por el contrario se retrae y quiere escuchar a las demás que le cuenten porque tienen una gran curiosidad, entonces no comparte nada y puede parecer misteriosa, etcétera, etcétera. O justo esta semana o este mes puede haber estado pasando por un mal momento y su narrativa va a estar teñida de eso que le pasó, o por el contrario puede haber estado pasando por un buen momento, haber tenido algunos logros, algunos resultados que hacía tiempo que esperaba y entonces, por el contrario, justo en ese encuentro se expresa con mucha alegría por lo que ha conseguido, etcétera. Y eso nos puede confundir, digamos, y puede enturbiar un poco la precisión de nuestro juicio, no juicio moral, ¿no? Sino de nuestro análisis de su situación y de su personalidad, etcétera. Eso por un lado. Es difícil determinar con precisión eso en una simple reunión, una simple juntada, porque obsérvense ustedes mismas también. No sé si todas son así o si a todas les pasa, pero en mi caso, por ejemplo, cómo soy en reuniones con amigos no es muy representativo de cómo soy el resto de la semana. Depende también el círculo de amistades, los sexos mismos, porque los varones por ahí reunidos nos hacemos un poquito más infantiles, las mujeres quizás tengan otra tendencia, pero eso también varía mucho de grupo en grupo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la autoestima es un aspecto del ego. La autoestima es un aspecto del ego. El ego como la identificación de la persona, ¿cierto? La identidad humana, personal. Mi yo social, mi yo psicológico, mi yo humano, mi historia. O sea que la autoestima es puro ego. Lo que pasa es que acá Karina quizá está diciendo, cuando dice era puro ego, era solo ego, se refiere a era vanidad. ¿Bien? Jactancia, altanería. Pero eso no es ego. Eso es vanidad, jactancia, altanería. Soberbia, supongamos. Ego significa yo. Es una palabra del latín que significa literalmente yo. Cada disciplina y enfoque filosófico, etcétera, lo he utilizado con una precisión un poquito diferente. En el coaching integral lo utilizamos como el yo de la psique, el yo psicológico, el yo persona, el yo humano. Ese yo, esa construcción. Eso es el ego. Y la autoestima es estima por sí mismo. ¿Cuál es ese sí mismo? El ego, el yo persona, el yo humano. Ese es el que se estima, el que uno mismo estima. Estima su personalidad, su corazón, o la índole de sus sentimientos, estima sus habilidades, estima su historia, estima su apariencia. Entonces es del ego. El autoestima es del ego. Es necesario porque el ego es un dispositivo, un sistema de autoidentificación, un sistema psicológico que nos permite funcionar en el mundo. No es algo malo, es algo bueno. Es algo malo solo si eclipsa todo lo demás y si los instintos se ponen por delante, digamos, de la reflexión y de la conciencia. Pero no es algo malo en sí mismo. Entonces, sentir estima por el yo persona es algo que nos ayuda a funcionar en la sociedad, en el mundo, a conseguir nuestras metas, a ser valiente, a intentarlo. Es algo bueno. Y que es la semilla de la estima que vamos a sentir por los demás. Porque si no hay autoestima, no hay estima por sí mismo, es difícil que la estima que sintamos por los demás, por los otros seres, no solo seres humanos, por todos los seres, incluidos los bichitos, los insectos, por todos los seres vivos. Esa estima va a estar empañada si no hay primero estima por sí mismo. Es decir, si no hay un intento de cuidar de sí, de apreciar, de valorar,
de comprender al sí mismo, al yo persona, va a ser difícil que sea armoniosa nuestra estima por los demás. O sea que es un aspecto importante del ego. Pero esa alta autoestima no impide que sea vanidosa. Una persona puede tener alta autoestima y ser vanidosa, ser jactanciosa, ser soberbia, por ejemplo, ser altanera, porque esa alta autoestima, es decir, mucha estima por sí mismo, no garantiza sabiduría. Es un aspecto del ego, no garantiza sabiduría, ¿ok? Bien. Por otra parte, puede que en realidad haya sido una falsa altanería, una falsa vanidad, y en realidad se pudo haber tratado de una persona con baja autoestima, es decir, con poca estima por sí misma, que intentaba, con recursos que son más o menos típicos, intentaba mejorar su posicionamiento, su autoimagen, intentaba demostrar ante las amigas que hacía mucho que no veía que tenía méritos, que ella era capaz, que se destacaba en esto o en aquello otro, y en ese caso es un fenómeno distinto. No es verdadera soberbia, sino que al contrario, hay un sentimiento de incapacidad que trata la persona de compensarlo hablando de grandezas de sí mismo. Eso es otro fenómeno, y en ese caso podríamos descubrir una baja autoestima, es decir, poca estima por sí mismo. Pero, repito, también puede ser que simplemente sea una persona con alta autoestima y vanidad. ¿Bien? No, eso no se impiden, no se anulan mutuamente. Otra cosa, a veces hablar de los propios logros y méritos se malinterpreta y se toma por jactancia. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo escuchar historias y los consejos de personas que han logrado cosas en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito artístico, en el ámbito empresarial, en el ámbito espiritual. Me encantan las biografías, me encantan las historias de personas destacadas que han hecho logros particulares o que tienen un conocimiento singular del que yo quiero apropiarme. Yo tengo mucha sed de conocimiento, me quiero apropiar de sus técnicas, sus métodos, quiero ver cómo lo hicieron, qué enfoque utilizaron y los escucho con gratitud realmente. Y no interpreto en ningún momento que las personas están siendo vanidosas, pese a que están hablando de sí mismos. Están contando, yo hice esto, logré esto, otro, tuvimos este resultado y nos sorprendió el éxito. Y yo lo escucho como una esponja, tratando de absorber sus puntos de vista, su tipo de inteligencia, la lógica a través de la cual fue tomando decisiones. Eso a mí me interesa muchísimo. Pero si yo no tuviera interés en aprender, si yo no estuviera interesado en tomar ningún aprendizaje de la otra persona, eso mismo que yo estoy escuchando, un video de YouTube, por ejemplo, o un libro, una autobiografía, por ejemplo, ¿cierto? O una entrevista, me parecería que la persona es jactanciosa. ¿Cuántos logros? Todo yo logré, hice, conseguí, me reconocieron, me premiaron. Parece que fuera puro ego. Y si estuviéramos en una reunión, en una fiesta, en una reunión de amistad, y una persona se pone a decir eso mismo que está diciendo en la entrevista, probablemente lo tomaríamos por una persona soberbia, vanidosa, exagerada, enamorada de sí misma. Todo depende del contexto, pero si uno está interesado, si uno ve que la persona lo que está haciendo desde otro punto de vista, tal como yo lo entiendo, está regalando información, te está contando, yo lo hice así, probá y vos también quizás tengas los mismos resultados. Todo depende cómo se interprete. Algo que bien mirado puede ser un regalo que hace una persona que ha logrado grandes cosas, que te está regalando cómo lo hizo. Puede ser interpretado, está hablando de sí mismo, no para, siempre se tira flores, todo se celebra a sí mismo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Al ir a una fiesta, nosotros también estamos en un momento singular, atravesando un momento óptimo, un mal momento, estamos más lúcidos, más ofuscados, más cómodos, más incómodos. En una de esas nosotros mismos tenemos ganas de hablar y la otra persona tiene tantas cosas que contar que no nos deja meter un bocado y eso también influye en nuestra percepción. Bueno, y por último quería decir que alta autoestima no es lo mismo que autoestima equilibrada o armoniosa. Sabiduría no es lo mismo. Alta autoestima significa mucha estima por sí mismo. Una persona puede tener una altísima autoestima y una gran sabiduría, y eso puede ser perfectamente armonioso. Pero también puede tener una altísima autoestima y una gran ignorancia, una gran torpeza o insensibilidad, y eso no es armonioso y no se presenta de forma armoniosa y genera conflictos, luchas, roces.
etcétera, con los demás. De eso se trata. Entonces, es importante que nos mantengamos atentos, lúcidos y consideremos que es necesario profundizar para llegar a determinar cómo es una persona en este momento puntual de su vida, y si la tratamos de acá a 2 meses o a 1 año o a 3 años, vamos a descubrir que todas esas conclusiones que sacamos hay que volver a realizarlas, hay que volver a iniciar la investigación, porque como personas vamos cambiando y eso es muy bueno, digamos. Entonces no es fácil determinar, o no nos conviene como entrenadores holísticos sacar conclusiones rápidas sobre la base de 2 o 3 indicios que tuvimos. Piensen en ustedes, nosotros mismos podemos ser perfectamente malinterpretados si alguien nos recorta justo en un momento en que nos perdimos la paciencia y levantamos la voz, o estábamos pasando por un mal momento, o dijimos algo que se descontextualizó o que se malinterpretó, como por ejemplo cuando una persona está tratando de compartir sus conocimientos y se lo toma por vanidoso. Por eso nosotros insistimos mucho en los protocolos de trabajo, en los métodos de indagación, insistimos en la importancia de llegar al fondo, de insistir, de no sacar conclusiones rápidas para poder constatar. Estas conclusiones que sacaste, Karina, pueden ser correctas. Pueden ser correctas si arreglamos el problema conceptual de que puro ego no significa pura vanidad. Significa que es una constitución del ser persona, del yo persona. Es la persona hablando. Y si querías decir que era pura vanidad, puede que tuvieras razón. Puede ser que hayas detectado que era pura vanidad. Pero es importante constatar, chequear y adecuarlo a un marco correcto. O sea, si ella fuera tu consultante, vos tendrías varias sesiones para profundizar, para indagar desde distintos planos, costados, perspectivas, hasta determinar, ¿realmente esta persona tiene baja autoestima y se la pasa hablando bien de sí misma para tratar de levantar su autoestima? ¿O por otra parte tiene una alta autoestima y tiene esa manera de hablar de sí, está enamorada de sí misma? Como cuando uno ama a alguien, uno está enamorado de una persona o de una profesión o de una mascota, se la pasa hablando también cosas buenas de la profesión, de la persona amada o de la mascota, porque eso hace el amor, el enamoramiento. Si la persona está enamorada de sí misma, no tiene nada de raro que hable bien de sí misma, porque bueno, ese es el efecto del enamoramiento. Entonces, para llegar a determinar exactamente qué pasó, cómo es, bueno, es importante que sea nuestra consultante por un lado y que tengamos suficientes encuentros para ir cotejando. Incluso hay conclusiones parciales que a veces sacamos como terapeutas en el consultorio, que después las refutamos, porque la persona llegó a consulta con un enfoque, con una predisposición, y dura 2 o 3, 4 encuentros, por ejemplo, y después se va aflojando, va cambiando de actitud, se va desarmando un poco esa pose que traía, y vamos descubriendo otra faceta que es un poco más genuina, más natural, más espontánea, menos calculada. Y bueno, después de 15, 20 sesiones, por ejemplo, realmente nos hacemos una nueva idea de esta persona y nos parece muy distinta de lo que nos pareció al principio. Esa es la recomendación, y no sé si quedó claro la diferencia entre la vanidad, la jactancia, la arrogancia y la alta autoestima, y una autoestima equilibrada y sabia.